Vamos a orar. Padre, gracias por este momento que pudimos estar alabando, Señor, bendiciendo tu nombre. Gracias porque nos has guardado, gracias porque sabemos que estás en medio nuestro. Padre, te rogamos para que tú estés poniendo las palabras que has puesto en el corazón de Roberto, Señor, para que Él la comparta con nosotros. Señor, que nuestros corazones estén abiertos, que nuestra mente, Señor, esté atenta, pero a tu palabra. Amén, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste libremente en medio nuestro. Quita todo aquello que sea estorbo para que Él lo haga libremente. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches, hermanas y hermanos, amigos y amigas. ¿Saben una cosa? Me da pena ver personas ahí de pie. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 o 6, especialmente las damas que están ahí. Pasen adelante, vamos, pasen adelante. No soy tan feo como los que para que me tengan miedo, vamos. Yo voy a pensar que no quieren verme, pero ahí la tienen. Si estamos en familia, ¿cuántos creen que estamos en familia? Vamos entonces. Vengan al brasero, vengan al brasero. Ahí está, hay 4 más, los caballeros también. Vamos a sentarnos, que sé que van a venir otros. Vamos a sentarnos. Están en esta muy buena la alabanza, muy buena la guitarra, qué lindo. Cerramos los ojos, sí. Esos himnos de la Guardia Vieja que nos recuerdan cuando comenzamos en el camino del Señor. Qué lindo, qué lindo. Y perdón, pero están 2 flores que amamos mucho: Sabrina y Elaine, quienes son nuestras nietas. Azucena estuvo predicando esta tarde, no sé dónde, pero se vino muy contenta, fue una reunión magnífica. Y Sabrina y Elaine, mirá, ponete en pie, mirá que sí, ellos estuvieron en Rosario, ahora vienen de Córdoba. Los padres son directores, están preparando obreros allá en Córdoba y están predicando aquí en Rosario. Ellos estuvieron en Rosario y también estuvieron un poco más lejos que Córdoba y Rosario. Estuvieron en Uzbekistán. ¿Cómo se come esto? Es Asia Central, nada más ni nada menos que 14.000 kilómetros de aquí, predicando el evangelio a los musulmanes. ¿Les suena? Allí estuvieron 6 años y medio, con un ministerio extraordinario. Sí, qué lindo que en el cielo no veo el micrófono, pero son necesarios. Yo lo reconozco. ¿Ven? ¿Escuchan ahora? ¿Escuchan atrás? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya hay asientos todavía aquí. Estamos celebrando el Festival de la Familia
al pie de la cruz. Estamos honrando a la familia. Después de Dios, lo más importante es la familia. ¿Escuchó bien? Mire qué distancia, ¿no? Pero además, la iglesia es la familia de Dios. Y nos alegramos enormemente del ejemplo que han dado estas 4 iglesias que han formado una iglesia para este esfuerzo de bendecir, de orientar, de restaurar a la familia. Dedicar todo este esfuerzo, estas 5 iglesias, para bendecir a las iglesias aquí en Rosario. ¿Qué le parece la idea? Muy bueno, yo les felicito de todo corazón. Vamos a homenajear a la familia. Si ustedes veréis, ya nos ponemos en pie, vamos. Nos ponemos en pie. ¿Y cómo podemos hacerlo? Dándole un fuerte aplauso a la familia. Vamos a honrar a la familia. ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! ¡Viva mi esposa! ¡Viva mi esposo! ¡Viva mis hijos! ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! Gracias a Dios. Al pie de la cruz. Tomen asiento. Gracias a Dios. Esta es la segunda edición. Dios nos inspiró para escribir el libro Mensaje a la familia en tiempos de crisis. Esta es la segunda edición. La primera se agotó. Anoche muchos hermanos han adquirido este libro. Son micromensajes que hablan de todo un poco, pero especialmente para la familia. Azucena y yo, mi esposa y yo, mi esposa es rosarina, elegí bien, ¿no? Tenemos un ministerio Vida para la Familia. Tenemos una carga muy fuerte por la familia. Creemos que la familia es la célula básica de la sociedad. Creemos que la sociedad está enferma como está enferma, agonizando como está agonizando, es porque la familia no está bien. Si la familia, los matrimonios están bien, los hijos están bien. Creemos que el problema de la droga, del alcoholismo, de la violencia y de tantas cosas que están aumentando de una forma, más que los precios están aumentando, tiene mucho que ver con la familia. Por eso estamos apuntando a lo que es necesario: apuntalar la familia, restaurar los matrimonios, porque matrimonios restaurados restauran, bendice a los hijos. Y porque sabe una cosa, porque creemos, no lo vamos a hacer nosotros. No tenemos el secreto, no tenemos el remedio, pero tenemos la fe en un Dios que todo lo puede. En un Dios que todo lo puede. Hemos visto cientos y cientos de matrimonios al borde de la ruina ser transformados. Cuando los matrimonios son transformados, los hijos son transformados. Y entonces escribimos esto que son micromensajes. Realmente estos mensajes salieron al aire en distintas radios y emisoras de distintos lugares. Y son temas puntuales para la familia. Es como un manual, una respuesta para la familia, como por ejemplo auxilio en las crisis económicas, tendencia homosexual, mi hijo y un padre golpeador, sea usted un alentador, morir de amor, elaborando el duelo, cómo poner límites sin castigo, consejos para los padres, autoestima, jóvenes violentos, el valor de salir de vacaciones en familia. Y está también la historia de mi vida. Yo soy judío mesiánico. Y alguno de ustedes dirá, habla porque no sabe de qué hogar vengo yo. Pero no te imaginas dónde Dios me sacó. Yo sé bien de dónde Dios me sacó. Y que hubiese sido de mí si no fuera por la cruz que redimió mi alma, por el Mesías que salvó mi alma. Yo sé de dónde Dios me sacó.
Pero lo puse a poner acá para que veas que si yo hablo con fundamento de un Dios que hace milagros, que ama a la familia, que nació la familia en el corazón de Él. La familia nació en el corazón de Dios y Él tiene la respuesta para tu familia. Yo solo quiero que en esta noche tu familia la pongas al pie de la cruz y que festejes un gran festival al pie de la cruz por el perdón, por la esperanza y por saber que Dios todo lo puede. Entonces está mi testimonio también aquí, la historia de mi vida, y entonces usted se va a dar cuenta un poquito más. Tengo una vendedora rosarina extraordinaria, se llama Azucena, hasta el nombre ayuda. Entonces ella va a ser la vendedora. Yo de lector al autor. Yo se lo voy a firmar como anoche lo hice, voy a autografiar sus libros, hasta con un texto bíblico, ¿no? Y la firma no se la voy a cobrar, pero sí el libro. Pero le aseguro que viene económico. Así que a la salida, tal vez acá, con estas hermosas margaritas que hay acá, vamos a poner, va a estar Azucena y vamos a firmar los libros. Anoche tuvimos una reunión magnífica, una linda concurrencia también. Nos damos cuenta que el matrimonio, uno de los problemas es la falta de perdón. La falta de perdón está erosionando el matrimonio. La suma de las relaciones matrimoniales igual los hijos. Esta es la ecuación. Los hijos tal los padres. Hay excepciones, por supuesto. Hoy el tema será enfermos por falta de perdón. Y literalmente, personas enfermas por falta de perdón. Encontramos en la Biblia un personaje, un rey, nada más y nada menos. El rey David, que tuvo tiempo para detener su mirada en una mujer que estaba en la terraza y allí pecó. Y no solamente pecó de fornicación, de adulterio, sino también mandó a su esposo al frente para que lo mataran en su ejército. Y fue un doble homicidio de adulterio, ¿no? Y de asesinato. Fue el rey David, nada más ni nada menos. Y entonces él cuenta la sintomatología, los síntomas. A mí me encanta la Biblia y creo que la Biblia es la palabra de Dios, porque no nos muestra hombres extraterrestres, sino hombres de carne y huesos como usted y como yo, con las pasiones suyas y como mis pasiones. Y allí en el Salmo 32, el rey David habla de los síntomas por falta de perdón. Él estaba enfermo por falta de perdón. Y en varios salmos, como el Salmo 51, el rey David habla de la tristeza y la enfermedad que sintió por ese pecado. Y el Salmo número 32, versículos 1 al 5 dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras no lo reconocí, mientras no lo confesé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué síntoma de enfermedad por falta de perdón. La palabra bienaventurada es una palabra bien fuerte y bien amplia. Quiere decir dichoso, quiere decir estar pleno interiormente. Es un estado de plenitud, la palabra bienaventuranza. Bienaventuranza es decir también estoy sano, estoy pleno. Y bienaventurado es aquel cuyas transgresiones, cuyos pecados han sido perdonados. El perdón trae, por consiguiente, salud, felicidad, dicha, libertad, descanso. Yo recuerdo allá
Estuvimos 12 años predicando como pastor en la primera iglesia evangélica bautista en San Juan, y yo me hice bastante compinche con un adolescente de unos 14, 15 años, un vecino. Venía constantemente a casa y hablábamos y demás, y venía a la iglesia. En un momento determinado yo estaba preparando, recuerdo, hermanos que se iban a bautizar, y entra de golpe Daimiel. Dice, el padre tenía oficinas en el centro de la ciudad de San Juan, ¿no? Oficinas de economía, ¿no? Para que los viñateros y demás no quiebren, para que hagan buenos negocios. Él era un economista informante, ¿no? Que le decía a los viñateros, bueno, ahora es bueno vender, ahora hay que comprar dólares, ahora hay que comprar esto, el otro. Él podía salvar empresas, económicamente hablando. Y entonces vino una de sus hijas, que era la predilecta, estudiaba licenciatura en empresa en Córdoba, y entonces el padre le quería dejar luego a ella, digamos, las oficinas de economía allá en San Juan, y entonces le regaló un coche 0 kilómetros cuando se recibió. Y entonces fue con su mamá y una amiga a Córdoba. Cuando vinieron, allí en Caucete, unos 20 kilómetros antes de llegar a San Juan, ¿no? Tal vez un poco trasnochada, ¿no? Bailada, y entonces muerde la banquina, vuelca, y esta chica muere en ese vuelco, recién recibida. Y entonces el jovencito me dice, papá, pastor, estamos sufriendo tremendamente, mi padre está desconsolado, está enloquecido. Y entonces me acuerdo que digo, bueno, vamos a tu casa, vamos a consolar a tu papá. No vivía en muchas cuadras, así que fui, ¿no? Y lo vi al doctor de Daimiel, doctor en economía. Me dijo, no quiero saber nada de Dios, voy a ser pastor. Me echó de la casa. Estoy enojado con Dios. Hay muchos que tienen problemas y le echan la culpa a Dios de sus problemas. Hay muchos que le echan la culpa a Dios de sus problemas. Hay personas que están enfermos de perdón, por el perdón, porque no han perdonado a Dios, no se han perdonado, no perdonan a los demás, no aceptan el perdón de los demás, tienen complejos de culpabilidad. Y eso produce en lo interior resentimiento, ¿no? Y los problemas espirituales crean en el interior también, dice la Biblia, raíces de amargura. Afecta el temperamento, afecta la calidad de vida, sin duda alguna. Recuerdo también cuando tenía una congregación judía mesiánica, viene un joven, Jorge, judío, y me dice, mire, me pasó esto. Yo tenía desde niño sentido un complejo de culpabilidad, me sentía culpable por todo lo que ocurría en mi casa, yo era el culpable. Y tenía un complejo de culpabilidad tremendo. Así que asistía a los cultos espiritistas, a los cultos católicos, aunque era judío, a distintos lugares, a los brujos, a la macumba, a la quimbanda. Pero nadie me quitaba ese complejo de culpabilidad que tenía en lo interior de mi ser. Hasta que llegué a ir a una comisaría en el centro de Buenos Aires y decirle al comisario, casi que me pusiera preso. Le dije todo, por lo cual yo me sentía culpable. Yo me siento culpable, comisario, por esto, me siento culpable por esto, me siento culpable por esto. Y el comisario, muy sabio, le dijo, no, eso, hijo, no está en el Código Penal. Eso es un problema espiritual que vos tenés. Yo no puedo ponerte preso. Pero él confesaba así, si el comisario me hubiese puesto preso, me hubiese sentido más aliviado. Y cuando sale, esas cosas que hace Dios, ¿no? Un taxi estaba parado ahí en la puerta de la comisaría. Y lo tomó. Y el taxista
lo miró por el retrovisor y le vio la cara de tristeza. Primero se creía que era un preso que había salido en libertad, y después comenzó a hablar el taxista, ¿no? Había sido que el taxista era un evangélico. Y los evangélicos tenemos discernimiento, podemos leer en los ojos, en el rostro de las personas los problemas que tienen, las tristezas. Se llama discernimiento. Y entonces le dice: ¿qué te pasa, joven? Y Jorge le dijo todo lo que le pasaba, todo lo que le pasaba. Y entonces dice que el taxista cerró las puertas y le dije: lo que vos necesitas está en el Mesías Jesús, Yoshua. Él ha dado su vida para pagar por tu culpa. Y aceptó al Mesías ahí en el taxi. Comprendió que Jesús dio su vida, pagó con su sangre nuestras culpas. El precio de la liberación y de la salvación y de la redención es el precio precioso que pagó Jesucristo, y que en estos días se nos hace muy fresco, es muy gratificante, y agradecemos a Dios a aquellos que hemos sido alcanzados por esta sangre y por este sacrificio. Y entonces, por mucho tiempo estuve en otra congregación judía mesiánica. Yo lo bauticé a Jorge y fue liberado por Jesucristo. Jesús nos libera de la culpa. Y mis hermanos, hay muchas enfermedades que provienen de desajustes espirituales. Hay muchas enfermedades que provienen ni más ni menos que de desajustes espirituales. A veces oramos por enfermedades, y mientras lo que tenemos que orar y rastrear es de qué problemas espirituales tienen las personas. No todas hay enfermedades adquiridas, hay enfermedades congénitas, pero hay enfermedades que no son ni más ni menos que desajustes espirituales, que cuando nosotros ajustamos nuestra vida a la voluntad de Dios, somos sanados. Los síntomas que se sienten por la falta de perdón. Los médicos usarían una palabra: sintomatología. Los síntomas por falta de perdón. Aquí lo vemos, lo que dice este hombre, este rey David. Mientras callé, mientras no lo reconocí, mientras no lo confesé, ¿qué dice la Biblia? Se envejecieron mis huesos. ¿Sabe lo que quiere decir huesos? Huesos. ¿Qué quería que era? Lo latino. Huesos es hueso. Mientras callé, se envejecieron, se enfermaron mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Por eso muchas veces algunos ven personas que no pueden salir de su tristeza. Su culpa se le ve en los ojos. Su enfermedad por falta de perdón se le ve en el rostro. Y no es más ni menos que esa enfermedad: falta de perdón. David también en el Salmo 51 le pide a Dios también, estando enfermo por falta de perdón: vuélveme el gozo de la salvación. Le estaba diciendo: por favor, Dios, vuélveme otra vez las ganas de vivir. Se pierden las ganas de vivir. Tristezas, indignidad, rechazo de nosotros mismos, remordimiento, resentimiento, depresión. La conciencia nos acusa, nos quita el sueño, nos desvalorizamos. Son todos estos problemas por falta de perdón. Estamos atados espiritualmente, enfermos espiritualmente. Y hay muchas personas que tienen una libretita y comienzan a escribir: mi suegra hoy
cumpleaños y no me saludó. Mi esposo no fue capaz de mandarme una tarjeta para mi cumpleaños. La vecina me tiró la basura en la vereda. Y hay algunos que anotan, y algunos no tienen una libreta, tienen una agenda telefónica así. Yo quiero decirle que todo lo que usted está envasando, todo lo que usted está reteniendo en esa tarjeta, no enferma a los que le han ofendido, sino a usted. Esa tarjeta le va a producir un cáncer, un tumor. Y muchas enfermedades no son ni más ni menos que psicosomáticas. Son problemas del alma, de la psique. Y eso se trasunta. ¿Por qué? Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Falla uno, falla todo. Falla la parte espiritual. Y yo veo personas que le dan poco interés al cultivo espiritual de su vida. Y Dios a usted la ha hecho espiritual, no solamente biológica y mental. ¿Por qué será que somos tan tercos? La vida espiritual es sumamente provechosa. Usted va a tener mayor calidad de vida cultivando no una religión, sino relación con Dios. Una cosa es religión, es invención humana, y otra cosa es tener relación, hablar con Él, leerle a Él a través de la palabra de Dios, caminar con Él, tener relación con Dios, no religión, relación con Dios. Y mis hermanos queridos, le preguntaron una oportunidad a un hippie allá por el año 63, 64, si un periodista, un hippie en Nueva York, si odiaba a alguna persona. Y él le dijo, no, yo no hay ninguna persona tan importante en mi vida para que yo lo odie. Hola. Hola. El hippie sabía más de teología que nosotros. Porque el odio, escuchen bien, sintonice bien, el odio consume al consumidor. Hola. El odio consume al consumidor. No es que usted odia, a usted la consume. Por eso el hippie tenía razón. No hay ninguna persona importante para que yo lo odie. Y así tenemos que hacer nosotros. Afecta a la comunión. La falta de perdón afecta a la comunión con los demás. Hay esposos que no se hablan, duermen en una misma cama, pero están divorciados espiritualmente, emocionalmente. Comen en una misma mesa, pero están separados. Viven en un mismo techo, pero están separados. Espiritualmente separados, no se perdonan. Guardan todo, guardan todo, guardan todo. Y afecta la comunión con los demás, la falta de perdón, y la comunión con Dios, que es mucho peor. Nos esclaviza, nos ata al que no perdonamos, nos ata al que no perdonamos. David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Allí en el Salmo 51. No puedes olvidarte de aquel que odias, de aquel que no has perdonado, de aquel que no has aceptado el perdón. Mi pecado está siempre delante de mí, a través de mi conciencia. La enfermedad por falta de perdón afecta a la mente, te quita el sueño, te ata al que no perdonaste, al que no recibiste el perdón. Te ata a vos mismo. Hay personas que no se perdonan a sí mismos, no porque sean feas. Han cometido alguna decisión errada, han hecho algún problema
y no se perdona, perdonate. Aún la Biblia, Dios te manda que te ames. Amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dios te manda que te ames un poco y te perdones. Ahí viene la salud. Recuerdo siempre, cuando estaba en nuestra congregación judía mesiánica, una hermana judía mesiánica me habla por teléfono y dice: mi papá nos sorprende mucho en el estado que está mi padre. Muy taciturno, muy pálido, no come. Lo hemos llevado a psiquiatras, a psicólogos, a clínicos y no le encuentran nada. Y dice: pastor, yo creo que el problema de mi padre es un problema espiritual. No lo iría a visitar con mucho gusto. Fui aquí a Raúl Mejía, Avenida Corriente, allá en Buenos Aires. Fuimos con Azucena. Pero yo fui solo. Pero cuando vi el entorno en que vivía, un departamento extraordinario, un semipiso, pero con las cortinas bajas, en penumbra, estaba ese anciano llamado Jaime, judío. Y ahí en el gran comedor le pregunté: ¿qué problema tiene Jaime? Cuéntemelo con toda confianza. Y se abrió su corazón. Dice: sí, mire, yo me siento muy mal. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que antes que comenzara la Primera Guerra en Europa, ya se hablaba del exterminio, de los judíos, la noche de los cristales rotos, etcétera, etcétera. Y entonces mi madre juntó las alhajas y todo lo que tenía, sus pertenencias, y me dijo: escapá, querido hijo, escapá a Argentina, porque aquí van a exterminar a los judíos, el régimen nazi. Y entonces dice que él no olvidó cuando salió de Polonia, de uno de los pueblos de Polonia. Dice que la madre lo despidió en el andén, tomándose de la mano de la madre y su mano tras la ventanilla del tren. El tren avanzaba mientras se despedían, y los dos llorando, la madre en el andén y él en el vagón en marcha, hasta que avanzó el tren y se tuvieron que zafar de las manos. Y él dijo en el tren: cuando vaya a Argentina y gane dinero, voy a hacer que mi madre venga a Argentina también. Y vine aquí y comencé a trabajar en venta de esto y lo otro. Pero pasó tan rápido el tiempo, que vino la Segunda Guerra Mundial y comenzaron el exterminio de los judíos. Y entonces, dice, me recibía carta de ella de tanto en tanto: aquí los judíos estamos siendo perseguidos, estamos pasando muy mal, hijo. Y entonces él le contestaba: madre, en cuanto yo tenga dinero, te compro un departamentito y yo quiero que venga a Argentina, escapes de ese infierno. Pasó el tiempo, entonces él compró un pasaje y se lo envió a Polonia. Y ese pasaje regresó. La madre había muerto en un campo de exterminio como tantos judíos. Entonces no voy a olvidar a don Jaime golpear la mesa, la gran mesa de su living comedor, y decir: don Jaime, ¿por qué no ayudé a mi madre a tiempo? ¿Por qué no ayudé a mi madre a tiempo? ¿Por qué no ayudé a mi madre a tiempo? Ese hombre estaba enfermo por falta de perdón. Se notaba en el ambiente, se notaba en su rostro.
y se notaba en su voz. Yo le hablé del perdón de Dios, de Yom Kippur, el día del perdón de los judíos. Oré con él y me fui. Y don Jaime quedó en penumbras. La falta de perdón es más nocivo para la salud, para la mente, de lo que usted no se imagina. Teníamos una congregación judía mesiánica. Dios nos había bendecido mucho. Justo en un barrio judío, allá en el barrio de Almagro, Villa Crespo, Chacarita, todos esos lugares son colonias de judíos. Muchos judíos habían aceptado a Jesús como el Mesías prometido de Israel. Y me entero que un pastor bautista en Junín, la esposa era nada más ni nada menos que la nieta de Adolfo Eichmann, el gran, entre comillas, no tan gran, el tremendo asesino de los judíos. Miles y miles y miles de judíos mató. Adolfo Eichmann. La nieta se llama Valeria Eichmann de Campo. Campo es el esposo. Y cuando yo me di cuenta, le dije, yo quiero traerla acá, a la congregación, que dé su testimonio. Muy riesgoso. ¿Por qué? Porque en la congregación había hermanos judíos, el que más que menos había tenido parientes que habían muerto en los campos de exterminio. Y sentían ese dolor. Entre ellas estaba Sabina, que había estado en un campo de exterminio. Y hablamos mucho de ellos sobre el perdón. Y fue así entonces que le digo a Valeria Eichmann, ¿no vendría usted un sábado cuando nos reunimos para dar su testimonio? Me dice, sí, ¿cómo no le parece? ¿Será posible que yo vaya? Sí, venga. Era una manera de probar cómo estaba mi congregación en relación al perdón. Una prueba terrible. Y me acuerdo este sábado, vino con su esposo, que es pastor, Campo, y sus hijos. Y cuando yo vi a Sabina, mirá, justo la cara triangulada de Adolfo Eichmann, más igualita que el abuelo, imposible. Casi yo me tentaba a orar a Dios, decirle, cambiale la cara a Dios, es demasiado fuerte, Señor, mirá que es demasiado fuerte. Pero entró al púlpito y empezó a contar que antes de conocer Valeria Eichmann a Jesucristo, su Salvador, su Redentor, quien perdonó sus pecados, fue varias veces a Alemania y dice que no podía aprender el alemán. Aún no podía, cuando le decían Eichmann, le sonaba mal. Contaba Valeria Eichmann que ella sentía como una sombra que venía de su herencia, del pasado, pero de su familia, que la oprimía. Y entonces, cuando se convierte al Señor y le hacen sanidad interior, ella fue liberada, ¿no?, de toda malherencia generacional de su abuelo Eichmann. Y en un momento determinado dijo, yo no tuve nada que ver con el asesinato de 6 millones de judíos tan salvajemente. El pueblo de Dios. Pero yo en nombre de mi abuelo quiero venirle a pedirle perdón. Bravo, está filmado esto. Y no se veía nada, ahí un silencio tremendo. Y nadie se animaba a pasar.
Y yo pasé y le dije, hermanos judíos mesiánicos, la hermana viene a pedir perdón por lo que ella no hizo. ¿Habrá alguien que materialice en nombre de nosotros este perdón con un abrazo? El abrazo sana. ¿Recuerda anoche? ¿Qué tal el diálogo? ¿Fue bueno? ¿Qué tal el ventilador? ¿Qué tal durmieron anoche? Bien. Entonces pasó Sabina, que había estado en los campos de exterminio, y se abrazaron Valeria Eichmann y Sabina. Hasta allí soy testigo de la tremenda sanidad que cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, Jesús viviendo en nosotros, es Él quien en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y solo tenemos poder para perdonar aún tal calaña cuando recibimos el perdón de Dios, cuando dejamos nuestra vida que el Señor la gobierne, que Cristo sea nuestro Señor y Rey y Salvador, y es Él quien en nosotros perdona por nosotros. Y ahí lo vi. Somos testigos. Actitud incorrecta para ser sanados de la enfermedad por falta de perdón. Había dos vecinas que no se llevaban bien. No eran rosarinas, Y entonces una de las vecinas, ella estaba muy grave, enferma, muy grave. Era una enferma terminal. Y el médico le había dicho que arregle todas sus cosas porque tenía muy poco tiempo de vida. Son sabios los doctores al decir eso. Entonces llamó al pastor y le dijo: pastor, yo estoy arreglando todas las cosas antes de partir, y yo estoy enojada con la vecina, estoy enemistada con la vecina, y yo quiero reconciliarme para ir en paz. Y el pastor dijo: me parece muy bien. Así que la llamó, y el pastor estuvo de aquí y de allá, ahí en la pieza, mientras la enferma estaba en la cama, la vecina sentada, y fue intermediario para que se perdonara. Y se besaron, mua de acá, mua de allá. Llegó un momento determinado que el pastor, contento con nuestro ministerio de reconciliación, y se va la vecina. Y cuando va a pasar el umbral de la puerta, la enferma le dice: vecina, esto es, ¿no?, por si me muero, porque si no me muero, después vamos a hablar. Algunos siguen enfermos. Algunos siguen enfermos porque perdonan de labio, pero no de corazón. Debo decir: Dios está fallando. Si yo le pedí perdón, ¿por qué todavía me siento mal? No puedo dormir de noche. ¿Por qué has perdonado con los de labio nada más? Pero no has perdonado con el corazón. Es como el faraón, ¿recuerda? De las 10 plagas, ¿se acuerda bien? Esto es bíblico. Y entonces cuando se le veía mal faraón con las plagas, las 10 plagas, llamaba a Moisés y a Aarón para que el pueblo de Dios orara y les liberara de las plagas, y así ocurría. Pero una vez que era liberado, el faraón comenzaba otra vez, endurecía su corazón y volvía a las mismas. Se arrepentía faraón de labios, pero no de corazón, hasta que Dios le quitó el primogénito.
Y entonces recién ahí. Y hay personas que perdonan de esa manera, muy superficialmente. Y hay que perdonar y aceptar el perdón y perdonarse y ser perdonado por Dios de corazón. Recuerdo que estaba predicando una campaña en Piura. ¿Dónde queda Piura? 1000 kilómetros antes de Ecuador. Una ciudad peruana en Piura. 1000 kilómetros al norte está Ecuador. Me acuerdo que prediqué sobre enfermos por falta de perdón. Hay personas que están enfermos por falta de perdón, porque cuando eran niños han recibido castigos injustos que no merecieron. Crecemos con nuestros traumas, con nuestros malos recuerdos, con nuestra mala herencia generacional. Y entonces pasaron adelante y yo quise ayudar a cada uno para que se libraran, confesaran sus pecados, para que Dios les perdonara y confesaran cuáles eran las enfermedades por falta de perdón y a quien no han perdonado. Yo nunca voy a olvidar que pasó una anciana de las que pasaron y yo ayudé ahí y le digo: ¿por qué pasa adelante? Porque no he podido perdonar a mis padres. Mis padres me castigaron cuando yo era niña, injustamente, y no he podido olvidar. Un anciano. Y le dije: diga 3 veces, de todo corazón: papá, mamá, te perdono. Papá, mamá, te perdono. Papá, mamá, te perdono. Y la tercera vez, usted crea creerlo o no, no fue ella la que habló, fue una niña. Fue una de las experiencias más tremendas que he tenido en el pastorado. Y la tercera vez, no era esta anciana, era una niña. Había sido tan fuerte el castigo de sus padres y el haber guardado durante toda su vida y el estar enferma por falta de perdón, que había sido atada, traumatizada de tal manera que al decir la tercera vez: papá, mamá, te perdono, fue una niña la que habló, no ella. Gracias a Dios fue liberada, perdonada en Piura. ¿Por qué no confesamos nuestra falta para ser liberados? Anoche mencioné, leo mucho a Cliden Aramur. Cliden Aramur es un gran escritor cristiano, muy sabio. Y Cliden Aramur dice: el temor al castigo, la vergüenza o el sentido de rechazo pone una pesada carga sobre nuestras vidas emocionales y nos priva de energía para realizar cosas constructivas. La persona, escuche bien, la persona, gente con autoridad, la persona que se rinde al sentido de culpa suele caer presa de depresión crónica. Depresión crónica. A veces nosotros, viene un hermano, pastor, mire, la depresión, el estrés y la depresión está a la orden del día. Y la depresión a muchos le producen enfermedades terminales. La depresión. Y entonces nosotros oramos por la depresión. Pero lo que tendríamos que orar es: ¿a qué persona no perdonó? ¿A qué persona odia? Comenzar por allí. Porque hay muchas enfermedades que no son ni más ni menos que desajustes espirituales. ¿Cómo se libra de la culpa? En Proverbios capítulo 28,
versículo 13 y 14 leemos: el que encubre sus pecados, el que no los confiesa, no prosperará, palabra de Dios. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado, pleno, dichoso, saludable, el hombre o la mujer que siempre toma en serio a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Debemos comenzar a creer lo que dice la Biblia, y nuestra vida experimentará salud, liberación y salvación. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa, la confesión sana, la confesión a Dios, y aún la confesión entre nosotros: confieso que te hice daño, confieso que no te he perdonado. La confesión se aparta y alcanza misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre le toma en serio a Dios, teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En primer lugar, el arrepentimiento. El arrepentimiento es una condición espiritual. Somos seres espirituales, no solamente somos seres biológicos y mentales, somos seres espirituales, y tiene mucho que ver con lo biológico y con lo mental, la vida espiritual. Recuerdo en el hospital alemán teníamos un clínico muy bueno, jefe de terapia intensiva del hospital alemán allá en Buenos Aires, el doctor Meyer. Y me decía, hablábamos mucho con él de religión, y me decía: pastor, sí, yo me doy cuenta que en terapia intensiva yo tengo 2 enfermos con las mismas sintomatologías, la misma enfermedad, el mismo problema, pero aquel que tiene una relación con Dios, aquel que ora a Dios, aquel que tiene esperanza por la vida eterna, tiene una mejor calidad de vida, mayor calidad de vida que aquel que tiene la misma enfermedad, pero no está relacionado con Dios, no ora a Dios, no tiene esperanza de la vida eterna. Los dos mueren, pero con otra calidad de vida. Y por supuesto el otro tarda más en partir de este mundo y parte de otra manera. El arrepentimiento es cambiar de actitud. El arrepentimiento activa el perdón de Dios. No hay perdón sin arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una actitud de humillación del corazón, de reconocimiento de mi pecado delante de Dios. Arrepentirse significa reconocer mi pecado. Arrepentimiento significa cambiar de actitud, estar dispuesto a cambiar de actitud. Y el arrepentimiento activa el perdón de Dios. Y la confesión nos sana, nos libera, nos libera. Como bien decía David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Dichoso, feliz, pleno, saludable, el hombre, la mujer, a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras no confesé, mientras no reconocí, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Los síntomas de estar enfermo por falta de perdón. Yo recuerdo cuando estaba predicando en un congreso de evangelistas en Ámsterdam, Holanda, con el trío Mar del Plata, trío folclórico Mar del Plata. Y entonces los evangelistas
salíamos a las plazas a evangelizar en Ámsterdam. Y estuvimos en una plaza, muy poca gente. Una sociedad secularizada, cuna del protestantismo, pero... Y me acuerdo que una señora joven, una mujer joven, se quedó hasta lo último. A pesar de que había un hombre que le decía, pero vení, vení, vení. No, no me quiero quedar. Y entonces se terminó la reunión al aire libre, me acerqué a ella. Le digo, ¿qué te pasa? Quiero ayudarte. Si quieres que te ayude. ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque estoy enojada con Dios. Estoy enojada con Dios. Dios se portó muy mal conmigo. Dios fue ingrato conmigo. ¿Por qué? Decime. Me enamoré de un hombre y ese hombre me entregué totalmente sin casarme y tuve un hijo. Y cuando tuve un hijo, él me dijo, no, yo no puedo sostenerlos a ustedes, así que arreglate vos, como ocurre muchas veces. Yo me tuve que prostituir acá en Holanda para darle comer a mi hijo. Es injusto lo que me hizo Dios. Y empezó a gritar a Dios, y me dio la plata. Y esa chispa que te da Dios, ¿viste? ¿Y por qué te la tomas conmigo? ¿Por qué no te la tomas con Dios? Ah, sí, claro, no me lo digas a mí, decíselo a Dios. Ah, ¿se lo puedo decir a Dios? Claro. ¿Cómo? ¿En oración? Sí, lo pusimos al lado de un árbol. ¿Y cómo? A hablarle a Dios. Dios está en todo lugar, ¿no? Sí. ¿Y Dios te va a escuchar? Sí. Bueno, decirle que estás enojada con Dios. Que le culpa a Dios todo lo que te ha pasado. Y después decir, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Eres ingrato, me has pasado esto. En la mitad de la oración se quebrantó y empezó a llorar. Y le dijo a Dios, Dios, perdóname, no fue tuya la culpa, fue mi culpa. Yo quise ahí que entregara su corazón a Jesucristo, pero él me dijo que iría a la pensión donde ella vivía y ahí iba a entregar su vida a Cristo. Mis hermanos queridos, a veces no tenemos capacidad para perdonar a nuestra esposa, a nuestra nuera, a nuestro yerno, a nuestros hijos. Han ocurrido problemas en la familia y no podemos perdonar. Y no estamos bien, Recuerdo Corrie ten Boom, que la conocimos personalmente con Azucena en Buenos Aires. Corrie ten Boom, su papá y su hermana amaban mucho a los judíos. En Holanda murieron 176.000 judíos holandeses. ¿Sabía usted eso? 176.000 judíos holandeses. Hay un monolito ahí que recuerda esas muertes de judíos holandeses en Ámsterdam. Yo lo vi. Como vi también el Museo del Holocausto en Israel y en Washington. Hay algunos que lo niegan. Y entonces el tiempo en que los nazis llevaban a los judíos a los campos de exterminio, el papá de Corrie ten Boom y su hermana Betsy eran cristianas piadosas que al leer la Biblia sabían muy bien que los judíos eran el pueblo elegido por Dios y quisieron refugiar una guardilla a 5 judíos. La Gestapo se enteró, vino, llevó a los 5 judíos y llevó también al padre de Corrie ten Boom, a Corrie ten Boom y a Betsy, su hermana. Esto sale en el libro Misión Ineludible
de Corrie ten Boom, que ya ha fallecido. Entonces, Corrie ten Boom evangelizaba en los campos de exterminio, y llegó un momento determinado que en esos inviernos crudos sacaban de las barracas a las mujeres para despiojarlas y quitarle las pestes, desnudas, debajo de la nieve. Y ella vio a su padre amontonado en las fosas comunes. Ella vio a su hermana ahí con sus costillas descarnadas por la tuberculosis. Y fue entonces que providencialmente Corrie ten Boom salió, cuando terminó la guerra, en el año 1948, y entonces dijo: voy a predicar a Europa, voy a predicar sobre el perdón, voy a predicar sobre el perdón en una sociedad tan llena de odio y de rencores. Y predicó sobre este pasaje que está en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y nos mantienes tu enojo para siempre. Ten compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades y arroja nuestros pecados a las profundidades del mar, y olvídate de ellos, y olvídate de ellos. Termina, fue a predicar a Múnich en el año 1948, y entonces termina. Y ahí en el atrio, como dentro de un ratito voy a saludar a usted y firmarle el libro, no se olvide. Y entonces veo un hombre grande, rubio. Y usted sabe que la mente es una máquina grabadora de sacar películas y de sonido, imágenes. Hay que reclamar a Dios, tener la mente de Cristo. Y entonces ella se acordaba. Dice: ese hombre estuvo en el campo de exterminio, no puedo perdonarlo. Y entonces, en fracción de segundos, mientras ella hablaba con Dios, Dios le hablaba a ella. Mientras este hombre fornido estaba extendiendo su brazo para saludarla a Corrie ten Boom. Y entonces Corrie ten Boom le dice a Dios: Dios, no puedo perdonar a este hombre estuvo allí. Yo lo estoy viendo sobre todo azul, con un látigo, riéndose y burlándose de nosotras debajo de la nieve, mientras mi hermana Betsy escupía sangre con su visera SS. Ese hombre estaba ahí. Dios, no puedo perdonarlo, fue muy fuerte. Y Dios le contestó y le dijo: ¿de qué predicaste, hija? ¿No predicaste sobre el perdón? ¿Y no predicaste que el perdón es olvido? Que tenemos que perdonar como Dios nos ha perdonado. Que tenemos que perdonar como Dios nos ha perdonado. Que tenemos que perdonar como Dios nos ha perdonado. Que tenemos que perdonar como Dios nos ha perdonado. Es la medida. Porque Dios nunca va a poner una demanda a tu vida sin que Él te dé la fuerza para hacerlo. Sí, Dios, dijo Corrie ten Boom, pero no tengo capacidad. Pero tenés un brazo, mi sierva, tenés un brazo. Vos dijiste que el perdón es olvido, que el perdón es olvido, de eso predicaste. No podés tener limitaciones, sí, pero tenés un brazo, sí. Tengo un brazo, extenderlo. Cerrar tus ojos y extenderlo. Extenderlo hasta donde está la mano de ese hombre, que ahora es tu hermano. Y se dieron la mano.
Y Corrie ten Boom abrió sus ojos y él le dijo: ¿sabe una cosa? Por falta de perdón, después de la última guerra mundial, yo me estaba volviendo loco, me alcoholizaba, me quería suicidar, sentía gritos de noche, pesadillas por los campos de exterminio, por los judíos quemados en los crematorios. Pero vine a este templo y vi la cruz y comprendí que el amor de Dios es tan grande y la misericordia de Dios es tan grande y para siempre, que en fe recibí el perdón de Dios por mis pecados. Es misericordia. Misericordia es poner el corazón en la miseria. Misericordia es una palabra compuesta de miseria y de corazón. Cordia, corazón. Miseria y corazón. Dios pone su corazón, bendito corazón de Dios, en nuestras miserias para perdonarnos. Eso es la misericordia de Dios. Y ahora soy su hermano porque siento el perdón de Dios. Y siento que mi corazón dice que yo soy, el Espíritu Santo da testimonio en mi corazón que soy hijo de Dios. Y se abrazaron. Todos de una o de otra manera ofendemos. Todos. Antes de venirnos para acá, estamos hablando con una señora que hacía tiempo tiene un grave problema con su esposo. Había cometido su esposo infidelidad, pero su esposo le pidió perdón y también le pidió de corazón perdón y se arrepintió, le pidió perdón a Dios por su infidelidad, pero ella no podía perdonarle. Y con Azucena estuvimos hablando. Fue la última entrevista antes de venir acá. Le digo: acá está la cruz. Si Dios ha perdonado a su esposo, ¿quién es usted para no perdonarlo? El domingo terminamos el culto y ella vino corriendo con su esposo. Pastor, fuimos los dos al culto. Lo perdoné. ¿Cuánto hace el perdón? Cuando no puedes perdonar a una persona, mira la cruz y piensa lo que Dios ha hecho por uno. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Lo dice Dios. Nadie puede sentirse justo. Solamente justo por haber sido justificado por la sangre de Jesús. Solamente esto. Y mis hermanos, cuando no perdonamos el Padre Nuestro, dije anoche, y voy concluyendo, dije anoche, cómo tener un diálogo vivo y creativo, gracias a Dios que fue filmado, se lo puede tener, y despacito verlo con su esposo en un retiro personal. Dijimos que el Padre Nuestro, la oración modelo, habla más del perdón que del pan nuestro de cada día. Hay matrimonios que comen lo mejor, pero su sabor es sabor amargo. El que no perdona queda atado a la persona que no perdona. Y además, limita a Dios para que lo perdone. Dice ahí Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, porque si ustedes no perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará si ustedes perdonan. También ustedes perdonarán también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Limitas el perdón de Dios. Conclusión: la cruz es el monumento del amor
y del perdón de Dios. Dios responde al mal con la cruz. La cruz es el monumento del amor de Dios hacia el pecador. Ahí en la cruz, el Calvario resonó cuando estaba un ladrón a la izquierda y otro ladrón a la derecha. Y mientras puenteaban a Jesús dialogando, estos dos revolucionarios, estos dos reos, que justamente estaban padeciendo en la cruz, mientras Jesús no tenía ningún delito como para padecer la cruz. Y fue a uno que le dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vayas al cielo. Y resonó el Calvario cuando Jesús dijo: perdónale. Una de las 7 palabras que tuvo Jesús en la cruz. Señor, perdónales, porque no sabe lo que hace. Hasta el último momento de la vida de Jesús fue perdón, 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 perdón. Pero lo interesante es que lo dijo en singular. No perdonó al otro reo. Perdonó al que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el cielo. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la respuesta de Jesús. Pues lo singular. No todo va a ir al cielo. El otro no fue perdonado, no porque no quisiera Jesús, porque para eso murió Jesús, sino la salvación y el perdón de nuestros pecados es una decisión voluntaria y personal por la fe en Jesucristo. Si vos querés seguir con tus problemas, con tu enfermedad por falta de perdón, es asunto tuyo. Como dicen los alcohólicos anónimos. Si querés tomar, si querés seguir bebiendo, es asunto tuyo. Pero si querés dejar de beber, es asunto nuestro. Si seguís con tus problemas, con tu herencia, mala herencia generacional, si seguís no teniendo capacidad para perdonar, si no te sentís dichoso, dichosa, si no te sentís plena, si tu vida es como un verano seco, en sequedades de verano, como decía David, es una decisión personal. Señor, yo quiero que me perdones, porque tú, la cruz, fue el precio que pagaste para que yo sea liberado de la condenación eterna, de la ira venidera y de la vana manera de vivir. De eso te salva Dios en Jesucristo. Eso es Pascua. Cuando recibiste el perdón de Dios, recibirás la capacidad para perdonar. Como Corrie ten Boom. Extender tu mano. Aún aquellos que te hicieron mucho daño. Extiende tu mano y dile a Dios: Dios, perdona a aquellas personas por las cuales yo no puedo perdonar. Ama a aquellas personas que yo no puedo amar. Y Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. El perdón sana. Jesús, perdonándonos, nos da capacidad para perdonar a los demás. Es como la mujer hallada en adulterio: ni yo te condeno, pero vete y no peques más, no seas reincidente. Y tenemos que perdonar como Dios nos ha perdonado. Dice la Biblia: antes ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, esposa, esposo, padres, hijos, familia, que reine el perdón. Por eso hemos puesto como lema a esta serie de conferencias:
Festival de la familia, al pie de la cruz. Hay festival. Antes ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Asunto personal. Si vos querés seguir estando enferma, es asunto tuyo. Si querés ser bienaventurado o bienaventurada, vivir pleno, sano, que afecte tu mente, que afecte tu salud, que en esta Pascua sea la sanidad completa, el perdón de tus pecados y la capacidad para perdonar a otros. Si querés viviendo como está, es asunto tuyo. La decisión es personal. Nadie puede sanarse si no cree que está enfermo. Por favor, iglesia amada, familia de Dios, puestos en pie. Espíritu de Dios, ahora te pido que convenza a las personas, que comiences a sanar los corazones, que la cruz resplandezca, que la cruz sea cautivante, que las palabras de Jesús, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, resuene en nuestros corazones, que hagamos decisiones personales, que terminemos este verano en sequedad, que seamos sanos por estar enfermos, por falta de perdón, por no perdonarnos, por no aceptar el perdón de los demás, por no recibir el perdón de Dios por nuestros pecados. Obra Espíritu Santo, convence Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En este momento tan especial, mientras hay música, hemos preparado, y quiero decirles, distinguidas damas y caballeros, que queremos ayudarle.